Hola a todos, mi nombre es Clara Dinuncio y yo hoy vengo a presentarles un caso clínico donde vamos a trabajar el tema AIPE. El caso clínico es el siguiente. Juana es una joven de 16 años que se encuentra internada en trabajo de parto, cursa su primer embarazo de 39 semanas y solo concurrió a 2 controles obstétricos. No tiene antecedentes personales de importancia, tiene una pareja estable hace un año, inició relaciones a los 14 y refiere 4 parejas sexuales a lo largo de su vida. Se cuida con preservativo, pero su uso es inconsistente. Sus ciclos menstruales previos eran regulares, cada 28 días, con 5 días de duración. No presentaba dismenorrea, no suele tomar ninguna medicación, su alimentación es variada y hace actividad física únicamente en la escuela. No fume ni consume drogas. No tiene antecedentes familiares de relevancia, vive con sus padres y continuó yendo al secundario durante el embarazo. No quiere volver a quedarse embarazada y pregunta cómo se puede cuidar a partir de ahora. Una amiga le habló de las pastillas anticonceptivas, pero tiene miedo de olvidarse la toma y además siente que entre la escuela y el hijo le será muy difícil volver al centro de salud para retirarlas. También nos aclara que quiere amamantar a su hijo. Bueno, el embarazo adolescente es un tema que nos atañe a todos los que trabajamos con adolescentes. El 13% de los embarazos en el 2017 fueron en mujeres menores de 20 años y según el plan EñA de embarazo no intencional en la Argentina, en el 2018 el 58,9% de las jóvenes de 15 a 19 años que se embarazaron fueron de manera no intencional y el 83,4% de las menores de 15 años también lo fueron. ¿Esto qué quiere decir? Que en promedio 7 de cada 10 embarazos adolescentes fueron no intencionales. ¿Y esto por qué se produce? Por falta de uso del método anticonceptivo, por falta de acceso a los métodos anticonceptivos, por falta de información respecto a la salud sexual y reproductiva y o al acceso de la interrupción legal del embarazo. Por otro lado, entre el 40 y el 75% de las mujeres reportan relaciones sexuales no protegidas antes de las 6 semanas posparto. La ovulación promedio en las mujeres que no amamantan ocurre a los 39 días y en el primer año posparto el 70% de los embarazos son no intencionales. El 12 al 49% de las adolescentes tendrán un nuevo embarazo dentro del siguiente año posparto. Es por esto que el AIPE, la anticoncepción post-evento obstétrico, es tan importante, porque es una estrategia que está permitiendo, junto con otras intervenciones, reducir todas estas cifras. Entonces, vamos a hablar de lo que es el AIPE. La anticoncepción inmediata post-evento obstétrico es una estrategia para el acceso a los métodos anticonceptivos luego de un parto, de una cesárea o de un aborto, que hace hincapié en la oferta y la colocación de métodos anticonceptivos reversibles de larga duración antes del alta. En general, en el posaborto no hay contraindicaciones para el uso de ningún método anticonceptivo. Si bien muchas mujeres concurren de manera anual a la revisión ginecológica, muchas otras solo tienen contacto con los servicios de ginecología obstetricia cuando están embarazadas, sea para realizar los controles o en el momento del parto o en una situación de aborto. Y son en estos momentos donde tenemos una oportunidad para realizar consejería en salud sexual y reproductiva y garantizar el acceso al método elegido en el momento del alta o antes de la misma. En suma, es importante que en los controles prenatales hay que dar espacio a esta consejería en anticoncepción porque de esta manera se van a mejorar las condiciones para la toma de decisiones. ¿Cuáles son los factores a tener en cuenta al momento de elegir un método anticonceptivo? Por un lado, que la lactancia disminuye la fertilidad y es importante tener en cuenta si la paciente ya retomó o no sus menstruaciones. Sabemos que el retorno de la ovulación y por lo tanto de la fertilidad va a ocurrir aproximadamente a las 4 a 6 semanas posparto en aquella mujer que no esté amamantando. En el caso de las mujeres que amamanten, ese periodo de ovulación se va a extender.
Y también es importante considerar a qué llamamos lactancia exclusiva, que es la que nos va a servir, lo vamos a ver un poquito más adelante cuando hablemos de el MELA. La lactancia exclusiva es aquella mujer que amamanta durante 10 tomas cortas o 6 tomas largas en 24 horas y esta lactancia tiene que ser tanto diurna como nocturna. También es importante tener en cuenta el riesgo de tromboembolismo venoso que tiene la consultante, ¿sí? Sabemos que existe un estado de hipercoagulabilidad en el embarazo y que va a ser mayor en las primeras semanas posparto y va a ir disminuyendo los valores basales previos al embarazo alrededor de la 6ª semana. Por eso también es importante el tiempo transcurrido desde el momento del parto y por supuesto que siempre que elijamos un método anticonceptivo hay que tener en cuenta sus contraindicaciones. Entonces, existen un montón de métodos anticonceptivos que podemos elegir para el momento del puerperio y que los tenemos resumidos en este cuadro. El primero es el método de amenorrea de la lactancia o MELA, que es lo que decíamos anteriormente, es una paciente que tiene que tener lactancia exclusiva, así tanto de día como de noche, y si está en amenorrea es un método eficaz anticonceptivo en los primeros 6 meses. ¿Sí? Y que puede ser aplicado de manera inmediata, al igual que el preservativo. En el caso de los anticonceptivos con progestágeno solos o del implante, son categoría 2 de la Organización Mundial de la Salud, tanto en las mujeres que amamantan como en aquellas que no lo amamantan y también pueden ser administrados de manera inmediata. La anticoncepción hormonal de emergencia puede ser utilizada en cualquier momento y sí es importante tener en cuenta cuáles son las diferencias respecto de los anticonceptivos combinados. Cuando hablamos de anticonceptivos orales combinados, de parches, de anillos vaginales o de los inyectables combinados, hay que tener en cuenta que los estrógenos alteran la calidad y la cantidad de la leche, por lo tanto, en aquellas mujeres que amamantan, los vamos a indicar recién a partir del 6º mes de vida del recién nacido. En aquellas mujeres que no amamantan, si no tienen factores de riesgo cardiovascular, como pueden ser el antecedente de tromboembolismo venoso, de trombofilias, de inmovilidad por alguna razón, transfusión de sangre durante el parto, un índice de masa corporal mayor a 30 kilos por metro cuadrado, hemorragia posparto, poscesárea inmediato, preeclampsia o tabaquismo, entonces en ese caso pueden indicarse a partir de los 21 días. Si presentaran factores de riesgo, entonces se recomienda que sean indicados a partir de las 6 semanas posparto. Con relación al DIU de cobre y al DIU de levonorgestrel, que es a lo que nos vamos a dedicar un poco hacia el final de la clase, pueden ser colocados dentro de las primeras 48 horas posparto o en la colocación del intervalo, es decir, a partir de la 4ª semana posparto o poscesárea. Respecto de la ligadura tubaria, se puede realizar dentro de los 7 días y si no también se sugiere esperar 6 semanas. Y con respecto a la vasectomía, se puede realizar en cualquier momento, pero hay que tener en cuenta que si se realiza dentro de los primeros 5 meses de embarazo, va a ser efectiva para el momento del puerperio. Bien, ¿qué pasa con los LARCs entonces? Sabemos que las exigencias del puerperio muchas veces dificultan que la persona pueda utilizar adecuadamente algunos anticonceptivos que son usuario dependientes y esto lo que lleva es a una baja adherencia con el método anticonceptivo. Entonces, los LARCs son una alternativa muy válida para este momento de la vida, sobre todo en aquellas mujeres que no tienen deseos de embarazo en el corto plazo, por lo menos en el próximo año. ¿Y por qué esto también es tan importante? Porque lo que ocurre con los LARCs es que la eficacia teórica del método es igual a la eficacia real. ¿Esto qué quiere decir? Que al no ser usuarios dependientes, las eficacias son las mismas, por lo tanto vamos a obtener mejores resultados. Vamos a hablar ahora un poco sobre los momentos de la inserción. Cuando el momento de la inserción es en el posparto, lo podemos colocar ya sea en el postalumbramiento, esto quiere decir
durante los 10 minutos posteriores a la expulsión de la placenta, y eso puede realizarse de manera manual o de manera instrumental. También puede realizarse en el posparto inmediato, dentro de las 48 horas posparto. En este caso la inserción va a ser instrumental y lo que se sugiere es que se haga dentro de las 24 horas. Y si no, a partir de la 4ª semana posparto, que es la colocación del intervalo, en las mismas condiciones y características que colocamos el DIU habitualmente en las mujeres que no han tenido un evento obstétrico, es decir, en la inserción con cánula. Ya sea en el postalumbramiento o en el posparto inmediato, no hay aumento en el riesgo de infección, de perforación o de sangrado, e incluso a nivel de los efectos adversos suele tolerarse más en el posparto inmediato, ya que muchos de los síntomas como la metrorragia o los espasmos dolorosos postcolocación pasan desapercibidos en medio de los síntomas del puerperio. Hay evidencia que no es aconsejable la inserción del DIU en las primeras 4 semanas, luego de transcurridas las 48 horas posparto, porque durante este periodo aumenta la tasa de perforación uterina y de expulsión, ya que el útero comienza a adquirir su forma habitual, deja de estar en posición intermedia para estar en anteverso o retroverso flexión, por lo tanto es más difícil llegar al fondo uterino, lo que aumenta la tasa de expulsión. Y en suma, el cuello está más cerrado y firme, por lo que el pasaje del instrumental es más dificultoso. ¿Qué pasa cuando el evento obstétrico es una cesárea? Bueno, post cesárea se puede colocar a través de la inserción de la cesárea o a partir de la 4ª semana post cesárea. Bien, una diapositiva especial requiere el tema de la expulsión del DIU, ¿sí? El riesgo de expulsión de DIU va a variar según el momento de inserción. Si comparamos la inserción postplacentaria inmediata, 48 horas, versus la colocación en el intervalo, la colocación en el intervalo es la que va a tener menor tasa de expulsión, seguida de la colocación dentro de los 10 minutos, es decir, postplacentaria inmediata, y la que más riesgo tiene es aquella en la que el DIU se coloca dentro de las 48 horas. Probablemente porque es más fácil llegar al fondo uterino en los primeros 10 minutos que a las 48 horas, cuando el útero por momentos está más contraído y por momentos está más relajado. Y lo que sabemos es que la tasa de expulsión se relaciona con la técnica de inserción y que para tratar de disminuirlo hay que lograr colocar el DIU bien a nivel del fondo uterino. Este riesgo va a ser mayor en los primeros 3 meses y la tasa de expulsión va a variar según los informes, probablemente tenga que ver con la habilidad de la técnica de quien lo coloca y está reportada entre un 10 y un 15%. ¿Esto qué quiere decir? Que la tasa de retención será del 85 al 90%, lo que desde el punto de vista de la salud pública es una tasa muy aceptable, sobre todo en situaciones en las que el acceso a la salud se encuentra limitado o el seguimiento posparto es infrecuente. En el siguiente gráfico lo que vemos es, utilizando la información de un estudio realizado por Mohamed en el 2003, vemos que si tenemos en cuenta 10.000 mujeres en el periodo posparto eligieron la colocación de un DIU, el 71.2% de las que eligieron la colocación posparto inmediato realmente lo colocaron, y de ellas, teniendo en cuenta una tasa de expulsión del 10%, a largo plazo 6.318 usuarias siguieron con el método. En cambio, de las que eligieron la colocación en el intervalo, solo el 7.2% efectivamente colocaron el DIU. Teniendo en cuenta una tasa de expulsión del 1%, solo 713 mujeres continuaron utilizando el método. ¿Sí? Entonces, esto avala que la colocación posparto inmediato es una estrategia válida a nivel de la salud pública para prevención del embarazo no intencional, a pesar de que tienen una tasa de expulsión mayor a la colocación en el intervalo. Es decir, que aquellas que eligieron la colocación postplacentaria tienen 10 veces más chance de recibir el DIU que aquellas que lo eligieron en el intervalo.
¿Cuáles son las contraindicaciones de la colocación del DIU postplacentario? Bueno, por un lado, la rotura prematura de membranas de más de 18 horas o el hecho de haber presentado signos de coriomionitis, porque lo que hacen es aumentar el riesgo de infección puerperal, por lo tanto son categoría 3 y no debemos hacer la colocación. La hemorragia posparto no resuelta, ya que por un lado la hemorragia podría arrastrar el DIU y por otro lado es más importante resolver primero la hemorragia, es decir, qué es lo que está causando ese sangrado, y una vez que la paciente está estable, entonces en ese caso sí puede procederse a la colocación. Y el último ítem es el traumatismo genital extenso, cuya reparación se interrumpiría con la colocación del DIU. Solo podría colocarse si técnicamente uno pudiera contener el desgarro de la episiotomía con compresas para poder hacer la sutura posteriormente, pero siempre evitando la contaminación del DIU en el momento de la inserción. Bien, vamos a pasar a la técnica de colocación de DIU postplacentario. Una buena técnica fundamental, como dijimos anteriormente, para reducir el riesgo de expulsión. Y la técnica que vamos a utilizar es la técnica de no tocar, para evitar justamente la contaminación uterina. ¿Esto qué quiere decir? Que solo vamos a tocar el DIU con guantes e instrumental estériles y vamos a evitar el contacto con el perine, con las paredes vaginales o con el espéculo. Bien, vamos a ver entonces cómo se hace la inserción instrumental. Para ello, lo que vamos a utilizar es una gasa estéril, vamos a usar una pinza de aro o un equivalente y vamos a aplicar antiséptico en base acuosa sobre la vagina y el cuello uterino 2 o más veces antes de la inserción del DIU. Vamos a limpiar desde la parte interna de la abertura del cuello uterino hacia afuera. Y si los guantes estériles se contaminaran durante el proceso de aplicación del antiséptico, debemos cambiarlos por unos nuevos antes de proseguir con la inserción. Luego de que se realizó la asepsia, vamos a tomar el labio anterior del cuello uterino con una pinza de aros, que puede ser la misma que utilizamos para realizar la higiene vaginal. Posteriormente vamos a abrir el envoltorio del DIU y con la mano no dominante lo vamos a sostener a través de su envase, mientras que con la mano dominante vamos a extraer la cánula, el cartón y el tutor, ya que no los vamos a usar. Con la mano dominante vamos a tomar una nueva pinza que sea lo suficientemente largo como para poder hacer la colocación y vamos a sostener el DIU dentro del empaque esterilizado. Vamos a agarrarlo desde uno de los costados de la T para que pueda soltarse fácilmente cuando esté colocado. Posteriormente, lo que vamos a hacer es levantar suavemente el labio anterior del cuello uterino utilizando la pinza de aros y de esta manera vamos a permitir la introducción de la pinza que lleva el DIU, tratando de no tocar ni las paredes de la vagina ni el periné, y vamos a insertar la pinza con el dispositivo a través del cuello uterino hacia la cavidad uterina inferior. Vamos a mover delicadamente el DIU hacia el útero y vamos a sentir una leve resistencia, que eso se produce cuando se llega a la pared posterior del segmento inferior uterino. En ese momento lo que vamos a hacer es retirar la pinza de aros que sostiene el labio anterior del cuello y la vamos a dejar en el campo estéril. Posteriormente, lo que vamos a hacer es apoyar la mano libre sobre la pared abdominal por encima de las ínfisis púbicas, lo que se correlaciona con el segmento uterino, y vamos a empujar el útero de manera ascendente, es decir, hacia la cabeza de la mujer. Esta maniobra lo que va a permitir es enderezar el segmento uterino bajo y el ángulo vagino-uterino para facilitar la colocación del DIU. Y vamos a mantener la presión de la mano hasta el final del procedimiento. Vamos a descender un poco la mano que sostiene el DIU y progresar la pinza que sostiene el DIU de manera delicada para que pase el ángulo vagino-uterino y continuar hasta sentir la resistencia del fondo uterino, ¿sí? Siempre manteniendo la pinza cerrada.
Una vez que llegamos al fondo uterino, hay que abrir la pinza para que el DIU quede liberado en el fondo y desplazarla despacio hacia el lateral. Posteriormente, vamos a retirar la pinza siempre manteniéndola abierta. Y ahí el DIU va a quedar colocado. En el caso de que queramos hacer la inserción manual, entonces lo que vamos a hacer es colocar guantes estériles, que tienen que ser guantes estériles que lleguen hasta el codo, y tomar el DIU entre el dedo índice y el dedo mayor. Vamos a colocar la mano no dominante sobre el abdomen para elevar el útero y rectificar el ángulo vagino-uterino como hicimos anteriormente, y vamos a introducir la mano con el DIU dentro de la cavidad uterina tratando de minimizar lo más posible el contacto con las paredes vaginales. Vamos a llevarlo hasta el fondo siguiendo la curvatura uterina, y una vez que confirmamos estar en el fondo con la mano que se ubica a nivel abdominal, vamos a liberar el DIU y extraer la mano cuidadosamente para no arrastrarlo. Vamos a dejar la mano no dominante en el abdomen hasta que se haya retirado la mano que contenía el DIU en su totalidad. En el caso de la inserción intracesárea, se recomienda que la inserción sea manual, ¿sí? Ya que el profesional de esta manera puede llegar fácilmente al fondo uterino. Después de extraer la placenta, se sostiene el DIU, igual que como hicimos la colocación manual posparto vaginal, entre los dedos índice y medio de la mano, se introduce a través de la inserción uterina y se coloca en el fondo. Lentamente hay que retirar la mano asegurando que el DIU se mantenga en el lugar apropiado y orientar los hilos del DIU hacia el orificio cervical interno. Pero no hay que introducir los hilos en el orificio cervical porque esto lo que haría es aumentar el riesgo de infección por ascenso de gérmenes desde la vagina y aumentaría también el riesgo de expulsión al sin querer descender el DIU desde el fondo al traccionar de los hilos. Posteriormente hay que cerrar la incisión uterina teniendo especial cuidado de no incorporar los hilos del DIU en la sutura. Por supuesto que toda esta técnica que les vengo contando es igual en el caso de colocar un sistema intrauterino liberador de levonorgestrel. Bien, ¿qué controles tenemos que tener en cuenta post colocación? Por un lado debemos dar pautas de alarma, ¿sí? La mujer tiene que revisar periódicamente la ropa interior para ver que no se haya expulsado el DIU. Y por el otro lado, es necesario realizar un control para verificar que el DIU no se haya expulsado, preferentemente entre las 4 y las 6 semanas de colocado. Hay que tener en cuenta que los hilos inicialmente no serán visibles después de la inserción debido al tamaño del útero posparto y que a lo largo de las semanas van a ir descendiendo a través del cuello uterino. En el momento del control a las 4 a 6 semanas, si no se llegaran a visualizar los hilos, entonces sí hay que verificar efectivamente que el DIU no haya sido expulsado y se puede solicitar una ecografía para constatarlo. Como conclusiones entonces, la anticoncepción post-evento obstétrico es una estrategia de gran valor que ayuda a resolver las barreras para la anticoncepción y de esta manera reducir los embarazos no intencionales. La internación tanto posparto como posaborto es una oportunidad privilegiada para realizar otras intervenciones de cuidado como el cumplimiento de los derechos sexuales y reproductivos. Y la baja adherencia a los métodos anticonceptivos usuario-dependientes en el puerperio nos lleva a pensar en los LARCs como una excelente opción anticonceptiva. Es muy importante conocer y practicar una buena técnica de inserción del DIU posplacentario para disminuir la tasa de expulsión. La tasa de expulsión del DIU posplacentario va a ser mayor a la de la colocación del intervalo y esto hay que tenerlo en cuenta, pero la tasa de retención será del 85 al 90%, por lo tanto, desde el punto de vista de la salud pública, sigue siendo muy aceptable, sobre todo en aquellas situaciones en las que el acceso a la salud se encuentra limitado o el seguimiento posparto es infrecuente. Y para finalizar entonces, ¿qué método anticonceptivo le ofrecemos a Juana?
Juana es una adolescente que se quedó embarazada de manera no intencional, que quiere amamantar a su hijo, ¿sí? Que no quiere quedar embarazada en el corto plazo, que tiene miedo a olvidarse la toma de la pastilla anticonceptiva y que siente que le va a ser difícil ir mensualmente al centro de salud para poder retirarlas. Por lo tanto, una excelente alternativa para ofrecerle a Juana sería la colocación de un DIU posplacentario o la colocación de un implante anticonceptivo. Muchísimas gracias por su atención. Hola, soy la doctora Lucía Catavián. Ahora ya al finalizar el curso vamos a compartir un caso clínico muy frecuente que podemos encontrar en cualquiera de nuestras consultas en la práctica diaria. Jessica es una adolescente de 17 años que concurre a su primera visita al ginecólogo y solicita un método anticonceptivo. Además nos dice de que su dermatólogo le aconsejó venir a la ginecóloga porque presenta acné en cara y en espalda que comenzó con la menarca y que no mejoró con el tratamiento local. No presenta ningún grado de hirsutismo. Jessica vive con sus padres y un hermano de 21 años, cursa tercer año en una escuela pública, repitió cuarto grado y primer año. Ella aclara que esto fue porque no estudiaba. Como antecedentes personales solamente refiere una cirugía de brazo por una fractura expuesta y como antecedentes heredofamiliares un abuelo materno con diabetes tipo 2. Sus antecedentes ginecológicos nos dice que tuvo su menarca a los 13 años, es eumenorreica, su última menstruación fue hace una semana, tiene una dismenorrea moderada e intensa que no siempre calma con los analgésicos, inició relaciones hace 6 meses y usa preservativo como método anticonceptivo, pero no siempre lo usa. Tiene un examen ginecológico y mamario normal, una tensión arterial de 170, tiene un ligero sobrepeso con un índice de masa corporal de 28.5. ¿Qué otras preguntas tendríamos que hacerle a Jessica? Tenemos que tener en cuenta que ante una consulta con adolescentes es necesario conocer su grado de madurez biopsicosocial, por lo cual es necesario indagar todas estas áreas. Cómo es su pareja, qué edad tiene, qué tipo de relación, si hay o no violencia, si es una pareja estable, si hay relaciones ocasionales, si hay conductas de riesgos como exposiciones a infecciones de transmisión sexual, si hay consumo de sustancias, qué tipos de hábitos tiene con respecto a la alimentación, a su actividad física. No nos olvidemos que es una paciente que tiene sobrepeso. Siempre es necesario hacer un abordaje integral porque esto nos dará la visión de cuál es el método apropiado y además nos permite hacer las intervenciones de prevención ante las conductas de riesgos. Los factores sociales y de comportamiento son aspectos importantes a tener en cuenta en la atención con adolescentes. Bueno, ella nos dice que tiene una pareja de 22 años, que hace 6 meses que están juntos y que están muy bien. Nos cuenta que tiene una alimentación desordenada, que come pocas verduras y frutas, que se duerme después de medianoche y se levanta tarde, que no hace actividad física, consume alcohol solamente los fines de semana, no consume tabaco ni drogas. Es decir, esto nos está dando la pauta de que podemos hacer ciertos tipos de intervenciones porque además de ser su médico, también podemos ser su educador y podemos orientar a que tenga hábitos saludables. De acuerdo a estos datos, ¿qué estudios complementarios le solicitaríamos a Jessica para iniciar un método anticonceptivo? Ninguno. No es necesario ningún estudio para iniciar un método. Siempre decimos que la consulta por anticoncepción es una consulta de urgencia, por lo que siempre debemos dar respuestas.
Los análisis de laboratorio y demás exámenes no contribuyen a la seguridad del uso de un método. Lo importante, y es lo que remarcamos siempre, es hacer una historia clínica completa, ¿sí?, para poder ver y detectar las condiciones o factores de riesgo que podrían ser una contraindicación para el uso de alguno de los métodos. Sabemos que hay herramientas como los criterios de elegibilidad de la OMS, las recomendaciones de práctica selectiva para uso de métodos anticonceptivos, que es del CDC, la guía práctica del uso de métodos anticonceptivos publicada por el Ministerio de Salud de la Nación. Estas son todas herramientas que nos permiten a nosotros poder saber si y dar una respuesta en el mismo día de la consulta, cuál es en forma orientativa, qué método nos conviene indicar o sugerir a esta paciente. Siempre lo primordial en una consulta es registrar la tensión arterial, registrar el índice de masa corporal, son los requisitos básicos para iniciar un método anticonceptivo, ¿sí?, especialmente con respecto a los hormonales, y sobre todo una correcta consejería. Y siendo Jessica una paciente adolescente, además del uso del preservativo, que eso no se discute y sabemos que es el único método que previene las infecciones de transmisión sexual y por lo tanto en todo adolescente utilizamos doble método. ¿Qué método sería el más eficaz para un adolescente? Y serían los métodos LARCs. Los LARCs son métodos reversibles de larga duración que incluyen el implante subdérmico, el DIU de cobre y los DIU medicados con levonorgestrel. Han existido muchos mitos con respecto al uso de los DIU, como que no son recomendables para nulíparas o adolescentes, porque tienen mayor riesgo de enfermedad inflamatoria pelviana, mayor expulsión, o que es más difícil la colocación, etc. Son mitos que no se sostienen con la evidencia científica, son los más efectivos, ya que el uso típico es igual al uso perfecto, es decir, que como no hay intervención de la usuaria, prácticamente no hay falla por ese lado, tiene una eficacia similar a la ligadura tubaria. Por lo tanto, son métodos sumamente recomendables. A diferencia de los otros métodos donde interviene la usuaria, y esto da mayor lugar a tener errores en el uso. Y el hecho de que no dependa de la usuaria, esto da mayor adherencia, continuidad y por supuesto eficacia. Hay distintas sociedades científicas que lo recomiendan como opción de primera línea para los adolescentes, como el American College o la Sociedad Americana de Pediatría, y también la Asociación Médica Argentina de Anticoncepción. Dado que la adolescente está expuesta a un alto riesgo de embarazo no intencional, puede también incrementarse el acceso a estos métodos. Por esto se deben vencer las distintas barreras como los conceptos erróneos que existen y que se perpetúan en el tiempo, y esto son influencias negativas para incrementar su uso. De acuerdo a la condición clínica, ¿qué método sería el más apropiado para Jessica? Jessica presenta un acné por el que hizo varios tratamientos dermatológicos sin resultados, y sabemos que la anticoncepción hormonal la puede favorecer. El uso del preservativo, ya dijimos, no está en discusión y que está siempre presente, y eso incluye siempre el uso del doble método. ¿Qué pasa con los LARCs? Los LARCs no van a mejorar su acné, y tampoco en el caso, por ejemplo, del DIU no va a mejorar su dismenorrea. Entonces, también podríamos pensar en anticonceptivos solo de gestágenos, pero que en general los dejamos solamente para aquellas pacientes que están en lactancia o que tienen contraindicación para el uso de estrógenos. Entonces, pensamos que la anticoncepción hormonal combinada sería un buen método.
Jessica está de acuerdo en tomar pastillas porque ella lo había pensado como toman sus amigas. ¿Y qué formulación sería la indicada de acuerdo a su perfil? Y lo mejor sería una formulación combinada con un gestágeno antiandrogénico. Con los anticonceptivos orales combinados vamos a lograr disminuir la cantidad de andrógenos circulantes y disminuir la producción ovárica. El etinilestradiol es un estrógeno que impacta sobre el hígado, aumentando la producción de proteínas, entre ellas la SHBG, o sea, la transportadora de esteroides sexuales, con la consiguiente disminución de los esteroides circulantes, por lo tanto menor cantidad de andrógenos circulantes. Por el otro lado, por su efecto inhibitorio a nivel ovárico, se disminuye la producción de andrógenos por parte del ovario. Entonces ya tenemos menos cantidad de andrógenos circulantes, testosterona, androstenediona, sulfato de dihidroepiandrosterona. Y si elegimos un gestágeno antiandrogénico, también estamos actuando sobre los receptores de andrógenos y también podemos actuar sobre la 5-alfa reductasa. Por lo tanto, una formulación con un gestágeno antiandrogénico sería una formulación adecuada para Jessica para lograr la remisión de su acné por un lado y por el otro lado su efecto anticonceptivo. ¿Qué gestágeno? Y los gestágenos antiandrogénicos de mayor a menor potencia sería la ciproterona, que sería el más potente, luego le seguiría el dienogés y por último la drosperinona. Lo que tenemos que evitar son aquellos gestágenos con acción androgénica, como sería el levonorgestrel. ¿Y en qué momento puede iniciar la toma de los anticonceptivos orales? En realidad lo puede comenzar el mismo día de la consulta. Siempre dijimos que la consulta por anticoncepción era una urgencia y si es posible, la adolescente debe irse de la consulta con un método anticonceptivo. En este caso, que eligió anticonceptivos orales combinados, podemos implementar lo que se denomina Quick Start, que se refiere a comenzar un método anticonceptivo en forma inmediata en cualquier momento del ciclo. Y de esta manera se reduce el riesgo de un embarazo no intencional esperando la próxima menstruación. Un temor de los profesionales es que si habría mayor incidencia de sangrados u otros efectos adversos, lo cual en la práctica realmente no se da. Y de esta manera reducimos, como decíamos, el riesgo de un embarazo, que muchas veces sucede que esperando la próxima menstruación se embarazan en ese ciclo. Por el otro lado, también vimos de que habría una mayor adherencia al método y una mayor continuidad. Lo que sí debemos asegurarnos es de que utilice un método de barrera o practique la abstinencia en los 7 días posteriores al inicio de la toma. Eso es para asegurarnos la eficacia de que se cumpla la inhibición de la ovulación con la regla de los 7 días. Y tenemos que tener ciertos criterios para asegurar que la adolescente o la mujer no está embarazada. ¿Qué sería? Comenzar en los primeros 7 días del ciclo, en este caso Jessica estaba en el 7º día de su FUM, o que no tuviera relaciones sexuales desde la última menstruación, o que estuviera usando un método confiable en forma segura, que esté, por ejemplo, en condiciones de posaborto o en caso de que estaría en lactancia exclusiva y amenorrea. Esas son condiciones que nos dan la seguridad de que no está embarazada. Entonces, en este caso, Jessica podría empezar la anticoncepción el mismo día que vino a la consulta. Entonces, bueno, para finalizar, Jessica se iría del consultorio, como dijimos, con un anticonceptivo oral combinado con un gestágeno antiandrogénico. Esto le daría una protección
hacia el embarazo no intencional. Esto estaría acompañado de preservativo, lo cual la protege de las infecciones de transmisión sexual, y como beneficios no contraceptivos mejoraría su acné y mejoraría también la dismenorrea. Así que bueno, esto es el cierre del caso y bueno, espero que haya sido de utilidad y muchas gracias por su atención.